Esa mañana horneé un pie, como cuando Camila era pequeña, de manzana con canela, su favorito. Lo envolví en ese mantel de cuadros que ella bordó en secundaria con puntadas azules torcidas que decían hogar. Tal vez ya intuía que algo no estaba bien. ¿Por qué si no ensayé en el coche cómo diría hola? ¿Por qué temblaban mis manos al subir los escalones del porche de la casa que ayudé a comprar Toqué 2 veces? Y esperé. Fue Ignacio quien abrió la puerta, no Camila. Llenaba el marco, como si fuera una reja, con su camisa polo impecable, demasiado ajustada al pecho, y esa sonrisa pulida que no le llegaba a los ojos. Elisa dijo sin emoción. «Hola, Ignacio», respondí. «Estaba por aquí y pensé en pasar. Traje un pie». Ni siquiera lo miró. «No, es un buen momento», dijo apretando la puerta. «De hecho, nunca va a ser un buen momento». Parpadeé confundida. «Oh, ¿debería volver después?». Soltó un suspiro brusco, como si hubiera dicho algo ofensivo. «No, no deberías volver nunca». Se me cerró la garganta. «Disculpa», bajó la voz. «Camila y yo hablamos. Creemos que es mejor que no vengas más. Creas tensión y la verdad es agotador». Camila dijo eso, ella está de acuerdo. Lo dijo rápido, demasiado rápido. Escuché algo apenas audible desde adentro, un sollozo, el roce de una silla, quizás un respiro que sonaba demasiado a llanto. Mi mano apretó el molde del pie, arrugando el mantel en mi puño. «¿Puedo al menos despedirme?» «No quiere verte molesta», dijo. «No hagamos esto más difícil de lo necesario». Y entonces cerró la puerta. No con un portazo, solo la cerró. Pero el sonido resonó en mí como si hubiera echado candado. Me quedé ahí un momento, tal vez 2. Luego dejé el pie con cuidado en el tapete de bienvenida y caminé a mi coche. No lloré, todavía no. Conduje en silencio hasta casa, repitiendo el momento una y otra vez. Y para cuando abrí mi propia puerta, ya lo sabía, no había perdido a mi hija. Iba a tener que recuperarla. Hay algo en que te subestimen que te da más poder del que cualquier título podría. Después de que Ignacio me cerró la puerta en la cara, no lloré. Me senté en la mesa de la cocina, me serví una taza de café negro y miré los árboles mecerse más allá de la ventana. No estaba de luto, estaba calculando. Y esa parte vieja de mí, la que revisaba presupuestos militares y cortaba la burocracia de un plumazo, empezó a despertar. Logística de defensa. Estrella seguía enviando paquetes trimestrales de accionistas a mi apartado postal. Llegaban en sobres cafés siempre, con una nota agradeciendo a Sinorae Salazar por su continuo legado. La mayoría asumía que era un nombre ceremonial, que lo creyeran. Nunca necesité reflectores. Era más útil operar desde las sombras. Cuando mi esposo Raúl murió en 2011, tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. Mantuve sus acciones. No solo las mantuve, las consolidé. A través de fideicomisos y portafolios de retiro, compré discretamente a 2 accionistas menores. Para 2014, tenía el 61% de Estrella. No me sentaba en paneles de prensa. No iba a eventos de inauguración. No lo necesitaba. Ignacio llegó en 2018, fresco y confiado. Recuerdo su expediente. Ernesto lo trajo en una carpeta roja. Tiene contactos. Sabe jugar el juego, dijo. Revisé el currículum y aprobé su contratación con una condición: mantenerme invisible. Ignacio nunca supo de quién era la firma que garantizaba su sueldo, su coche de empresa, sus bonos de fin de año. Y así me gustaba. Nunca quise ser la matriarca de trofeo de nadie. Que pensaran que solo era la señora que manda galletas de azúcar en Navidad. Raúl solía decir: el silencio es fuerza. Deja que piensen que desapareciste. Pero no había desaparecido. Había estado observando, esperando. Ahora Ignacio había cometido un error. Había empujado a mi hija detrás de un muro y pensó que lo aceptaría, que me iría en silencio.
Pero la verdad es que nunca fui solo una viuda. Era la mujer que construyó la mitad de esa empresa junto a su esposo, y era hora de empezar a actuar como tal. No pasó de golpe. Eso es lo que tiene la pérdida, no siempre es un corte repentino. A veces es erosión. Al principio eran cosas pequeñas. Camila cancelando las cenas de domingo. Una llamada de cumpleaños perdida que llegó al día siguiente con una disculpa apresurada y una voz apagada. Me decía que estaba ocupada. Tenía un nuevo trabajo, un matrimonio que construir. La vida se interponía. Eso decía en voz alta. Pero por dentro, algo más callado, ya me jalaba. Luego vinieron las fiestas. Hace 2 años, dijo que pasarían la Navidad con los padres de Ignacio en San Miguel de Allende. Envié regalos. Ella mandó un correo de agradecimiento, sin llamada, sin videollamada. El día de Acción de Gracias pasado, dijo que querían algo tranquilo, solo nosotros 2. De todos modos, asé un pavo. Por si acaso. Terminé congelando la mayor parte. El tono de su voz también cambió. Antes de Ignacio, su voz bailaba cuando me hablaba llena de curiosidad de calidez. Pero con el tiempo, se volvió filtrada, medida con cuidado, casi ensayada. Preguntaba cómo estaba y recibía bien, todo bien. Y siempre esa mirada hacia algo que no podía ver, como si verificara si alguien escuchaba. Hubo una noche, el año pasado, que debió decirme todo. Llamé para preguntar si le gustaría visitar la cabaña, a la que Raúl y yo la llevábamos en verano. Dudó. Creo que Ignacio es alérgico a los cedros, dijo. Miré el teléfono con el corazón latiendo en silencio. No dijo, déjame preguntarle. No dijo, lo resolveremos. Solo un rechazo plano. Sin espacio. Sin lugar. Como una puerta cerrada con llave desde el otro lado. Me había convencido de que tal vez solo estaba creciendo, encontrando su propio ritmo. Pero ahora mirando atrás, no era su ritmo el que escuchaba. Era el de él. No se había alejado. La habían desviado. Y yo finalmente estaba lista para ver quién tenía el volante. Ernesto no hizo preguntas cuando lo llamé, solo dijo, pasa a la oficina después de las 6. Eso tienen los hombres que te han conocido en guerras y funerales, reconocen el tono antes que las palabras. Llevé 2 cosas a esa reunión, una botella de mezcal y una lista de fechas en que Ignacio había cancelado visitas familiares en nombre de Camila. Ernesto trajo hojas de cálculo. No toqué el mezcal. Es astuto, murmuró Ernesto, hojeando los impresos. Nunca se pasa demasiado en un solo lugar. Pero al verlo todo junto, se ha estado dando buena vida con tu dinero. Había recibos de cenas con clientes que coincidían con noches tranquilas en que Camila decía que se quedaban en casa. Una conferencia de networking de 3 días en Monterrey, donde no había eventos de la industria. Vales de viaje con mejoras de hotel, catas de vino, cargos de spa. Era listo con los códigos, la mitad bajo relaciones de desarrollo, la otra mitad enterrada en un gasto de proveedor falso. ¿Algo de esto autorizado?, preguntó Ernesto. Nada, dije. Y ese proveedor, grupo mitad, verifica el nombre contra nuestros proveedores. Es falso. Una fachada. Ernesto asintió, su expresión endureciéndose. Piensa que está jugando en tu nómina. Cerré la carpeta despacio, su peso más grande que el papel dentro. Esa noche me serví un vaso de mezcal y revisé los viejos mensajes de Camila. Repasé cumpleaños, aniversarios, planes cancelados. Su lenguaje era tan curado, sin calidez, solo eficiencia. Un mensaje resaltó de hace 6 meses. Perdón, mamá. Estamos tratando de mantener el equilibrio. Ignacio ha estado abrumado últimamente y necesita espacio para relajarse. Él necesita espacio. La Camila que crié se iluminaba con la palabra hogar. Ahora se estaba encogiendo en tiempo real, y yo había pasado por alto las señales. No solo se alejaba de mí, se replegaba hacia adentro, doblándose en formas más pequeñas, para no molestar a un hombre que sonreía demasiado fácil
y sujetaba todo demasiado fuerte. Los números en esos informes eran bastante malos, pero la matemática emocional era peor. Y si Ignacio estaba usando mi dinero para atrapar a mi hija en una jaula que no veía, no solo iba a detenerlo, iba a desarmar las bisagras. La sala de juntas no había cambiado en años. Seguía fría, silenciosa, anclada por esa mesa larga de nogal oscuro que Raúl insistió en traer de Michoacán. Pasé la mano por su borde al entrar, dejando que el peso de los recuerdos se asentara antes de que alguien me notara. Ernesto se puso de pie cuando entré. «Señores», dijo con voz casual, «la señora Salazar quiso pasar hoy». Un toque de nostalgia. Di un pequeño saludo cortés. No me hagan caso. Solo quería ver lo que han construido estos últimos años. Mi voz era dulce e inofensiva. Hasta llevé el prendedor que Camila hizo en la universidad para completar la ilusión. Ignacio no escondió su sorpresa. También se puso de pie, luego sonrió como político perfectamente neutral, cuidadosamente respetuoso. «Señora Salazar, qué honor. Por favor, tome mi asiento». No sabía que yo ya era dueña de la silla que me ofrecía. La reunión comenzó con cifras rutinarias trimestrales, notas de proveedores, lo de siempre. Luego Ignacio carraspeó y lanzó su segmento, como si audicionara para director general. «Estrella tiene impulso», declaró pasando diapositivas. «Nuestra retención de clientes subió 18% y he iniciado pláticas con Aeroespacial Luna. Están ansiosos por una renovación logística». Salpicó su discurso con frases como sinergia estratégica y posicionamiento de crecimiento agresivo. Palabras que no significaban nada y todo a la vez. Lo observé con cuidado. Era bueno, carismático, confiado, pulido. Justo lo suficiente para convencer a una sala llena de hombres de que pertenecía al mando. «Impresionante», murmuré. «¿Y los bonos que te han dado por toda esta iniciativa? ¿Quién los autoriza otra vez?». Apenas levantó la vista. «¡Uf! La Junta». «Paquete ejecutivo estándar». Se encogió de hombros. Sonrió. «Las finanzas lo supervisan. No me meto en detalles». No, dije suavemente. Claro, ¿para qué tomé un sorbo del café que Ernesto me había dado con los ojos fijos en Ignacio? No podía saber que cada número en su pantalla había sido rastreado, cada contrato revisado. Hablaba con el fantasma en las paredes, solo que yo no era un fantasma, ya no. Era de carne y hueso, y acababa de entrar a la sala. 2 días después de la junta, llamé a Ignacio desde mi jardín, donde alguna vez le enseñé a Camila la diferencia entre lavanda y romero. La llamada fue breve, cálida, casi maternal. «¿Sabes?», dije, «te manejaste de maravilla en esa presentación. Raúl estaría impresionado. Creo que estás listo para un liderazgo de verdad». Hizo una pausa, luego rió con modestia. «Vaya, gracias, señora Salazar. Eso significa mucho. Me gustaría considerarte para un rol más grande», continué. «Algo más cerca de un plan de sucesión. ¿Por qué no me mandas una lista? Clientes clave, contactos de proveedores, tratos en curso, solo para entender la red que has tejido. Ver cómo se conecta todo». Aceptó de inmediato. Ansioso, codicioso. No tenía idea de que acababa de darme la cuerda. El archivo llegó esa noche. Una hoja de cálculo. Columnas limpias, formato impecable. Pero el contenido era podredumbre. La lista de clientes era un plano para la traición. Cada socio importante, con contratos a largo plazo, con estrella, tenía notas codificadas como listo para cambio receptivo a propuesta externa, o peor ya en pláticas. Luego los proveedores. 2 eran reales, los demás empresas fantasma. Entidades con rastros de papel que volvían al bolsillo de Ignacio. Ni siquiera se esforzó por esconderlos bien. Solo cambió iniciales, modificó códigos postales. Yo conocía cada truco. Raúl y yo habíamos visto a hombres intentarlo antes, pero nunca tan cerca de casa. Y entonces lo vi. Una tercera pestaña. Barreras personales.
distracciones internas. Mi estómago se apretó antes de hacer clic. En la cima de la lista, Elisa Salazar, junto a mi nombre, manejar percepción. Anticuada emocionalmente reactiva. Desfásala lentamente. Limitar contacto con Camila. Promover narrativa de independencia. Lo leí 2 veces. No solo estaba escalando, estaba construyendo una escalera con mi nombre clavado en el peldaño más bajo, quitándome silenciosamente de la vida de Camila una excusa a la vez mientras construía un futuro que creía controlar por completo. Y ahora, con esta lista en la mano, sabía exactamente por dónde empezar a desmantelarlo. Puse la mesa para 3, como en los viernes por la noche, cuando Camila estaba en la preparatoria, servilletas de tela, tenedores pulidos, su pollo asado favorito con tomillo y limón. La casa olía a recuerdos. Encendí velas, no por ambiente, sino por firmeza. Necesitaba estar tranquila. Ignacio llegó puntual con una botella de vino y la misma sonrisa tensa que perfeccionó en juntas. Camila lo siguió como sombra, hombros hundidos, voz apenas un susurro cuando me abrazó. La cena fue cortés. Pregunté por sus clases, asentí, mientras Ignacio monologaba sobre mercados emergentes y cómo el liderazgo es sobre visión. No notó que Camila apenas comió, o que yo la miraba más de lo que lo escuchaba. A medio postre, Ignacio salió a tomar una llamada, algo sobre proveedores y zonas horarias. Dejé que el silencio se asentara antes de hablar. ¿Te sientes más pequeña a su lado? Pregunté, no con dureza, solo con honestidad. Camila parpadeó. 1 vez. 2. No respondió. Miró su plato empujando una frambuesa por el borde con el tenedor. Dice que me haces sentir culpable, susurró, tras una larga pausa, que siempre intentas controlarme. No me inmuté. Asentí como si describiera a otra persona. Dejé que las palabras descansaran entre nosotras. ¿Y tú lo crees? No respondió. Pero la pregunta quedó flotando como el vapor de su té intacto. Ignacio regresó jovial y ruidoso. El ambiente se rompió. Ella enderezó la espalda, sonrió tensa y comenzó a recoger platos, como si los últimos 5 minutos no hubieran pasado. Besó su frente y me dijo que la cena estaba divina. Asentí y les agradecí por venir. Se fueron poco después. Camila me abrazó más tiempo del necesario. Sus dedos se clavaron en mi hombro como si quisiera decir algo para lo que aún no tenía palabras. Después de que se fueron, me quedé en la ventana hasta que su coche se perdió en la oscuridad. El encanto no se rompió limpiamente, pero había una grieta ahora, y tenía toda la intención de ensancharla. La sala de conferencias ya estaba llena cuando entré, pero nadie habló. Todos recibieron la misma invitación urgente: revisión de emergencia, obligatoria. Ernesto estaba cerca de la pantalla, con los ojos fijos en los míos. No necesitaba explicaciones, sabía lo que venía. Ignacio estaba al fondo tomando café, como si fuera el dueño del lugar. Me saludó con ese mismo encanto casual, el que usaba como perfume. Señora Salazar, dijo con una sonrisa. No esperaba que convocara esta reunión. ¿Todo bien? Devolví la sonrisa. Pronto lo sabremos, asentía Ernesto. Las luces se atenuaron. La primera diapositiva se iluminó grupo mitad. Resumen de auditoría de proveedores. Debajo un gráfico de pagos, transferencias recurrentes, con códigos de autorización falsos. Escuché sillas crujir mientras la gente se inclinaba. Siguiente diapositiva. Capturas de reportes de gastos internos, hoteles de 5 estrellas, catas de licor, servicios de transporte privado etiquetados como desarrollo de clientes. Uno se archivó el fin de semana de mi cena de cumpleaños cancelada. Ignacio carraspeó. Esto se siente innecesario. Si había preguntas, pudimos resolverlas en privado. Apareció la tercera diapositiva, quejas de RH, marcadas pero no procesadas. Un informe formal de una pasante alegando intimidación persistente y presión inapropiada de la alta gerencia.
La fecha era de hace 3 meses. Desapareció tras enviarse. Lo miré directamente. «No serás promovido, Ignacio», dije con calma. «Serás procesado». Abrió la boca, pero no salió sonido. La puerta chirrió. Camila entró con el rostro pálido. «Mamá, no rompí el contacto visual con Ignacio». «Entra, cariño. Es hora de que escuches la verdad también». Ernesto tocó el control. La pantalla cambió a la lista interna de Ignacio Proveedores Clientes y luego la pestaña final, barreras personales. Su nombre. Mi nombre. Cada movimiento calculado al descubierto. Camila miró la pantalla, luego a él. «¿Qué es esto, Ignacio?». Se levantó de golpe demasiado rápido. «Es un malentendido. Una difamación, ella está torciendo todo». No dije con voz firme. «No más secretos». Camila no respondió. Solo lo miró en silencio. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no lo protegía. Lo estaba viendo. La voz de Ignacio se alzó mientras las paredes se cerraban. «Camila, no la escuches. Ella orquestó todo este circo para separarnos». Se volvió hacia la junta a cualquiera que lo mirara desesperado ahora. «Está celosa, controladora. Todos lo han visto. No soportaba que Camila tuviera su propia vida. No me moví. Solo saqué una hoja de mi carpeta, un correo impreso y sellado con metadatos que nunca pensó que alguien revisaría. Lo llevé a Camila. Ella escaneó el encabezado, la línea de asunto, luego el cuerpo. Sus labios se movieron mientras leía en silencio: «A partir de este momento renuncio a mi posición y cedo cualquier reclamo a sociedad o interés legado en logística de Defensa Estrella». Estaba firmado con su nombre, falsificado. Sus dedos temblaron al levantar la vista. «¿Tú también ibas a borrarme?». El rostro de Ignacio palideció. «Camila, nunca». Seguridad entró antes de que terminara. 2 hombres uniformados, silenciosos, profesionales. «Señor Talavera, necesitamos que venga con nosotros». No peleó. Solo se quedó ahí, con los ojos ardiendo, los labios torcidos por una furia que ya no tenía poder para ocultar. «¿Te arrepentirás de esto?». Siseó mientras lo llevaban a la puerta. No dije en voz baja. «Ya me arrepentí de dejar que esto durara tanto». Y luego se fue, sin estallidos, sin súplicas finales. Solo el clic suave de la puerta al cerrarse tras él. La sala se quedó quieta. Me volví hacia la junta. «Construí esta empresa», dije con voz calma pero firme. «He firmado cada cheque, soportado cada tormenta y estado en cada sombra. Pero eso termina hoy. Reclamo lo que siempre fue mío». No miré quién asintió. No necesitaba su aprobación. Lo que necesitaba estaba a mi lado, silenciosa, rota, parpadeando, para deshacerse de sus últimas ilusiones. Camila no habló mientras caminábamos por el pasillo. No me buscó, pero tampoco se alejó. El daño estaba hecho, pero seguía a mi lado. Y eso, por primera vez en años, se sentía como un comienzo. El aroma a ajo y romero llenaba mi cocina, como cuando Camila tenía 10 años descalza y cubierta de harina, parada en un banquito a mi lado. Esta vez estaba sola, sin banquito, sin sombra detrás. Revolvía la olla despacio con las mangas arremangadas, los ojos suaves de pensamiento. «Firmé un contrato de renta», dijo. «No es grande, pero es mío, mi nombre, mi espacio». Asentí. «Bien». Añadió sal sin preguntar. Sabía exactamente cuánto usar. Luego en voz baja: «Estoy viendo a alguien. Un terapeuta, el doctor Aranda, especialista en dependencia emocional y trauma familiar». No dije nada al principio, solo le pasé la cuchara. La tomó. Nos movimos en silencio, una danza antigua recordada. «No estaba lista para escucharlo», dijo después de un rato. «Todas esas veces que intentaste acercarte y yo pensé que solo te aferrabas». Lo hacía, admití. «Pero no para retenerte, para no perderte». Se giró hacia mí. Sus ojos estaban más claros de lo que los había visto en años. «Tenías razón, en todo, pero necesitaba verlo por mí misma».
Alcancé el pan, lo puse en la tabla de cortar. Ojalá no hubiera tenido que mostrártelo así. Su voz se quebró apenas. Tal vez era necesario. Tal vez si no lo hubieras hecho, seguiría en esa casa, todavía creyendo que su voz era la única que importaba. Cenamos en la mesa junto a la ventana, sin tele, sin distracciones, solo dos mujeres reconstruyendo algo desde un montón de polvo compartido. Ella extendió la mano y apretó la mía. Gracias, dijo. No dije de nada, solo apreté de vuelta. Él me había cerrado la puerta de la casa de mi hija, pero yo nunca necesité permiso. Construí el tejado bajo el que vivían.